La Orden 66 no fue solo una aniquilación total, fue la única solución real que tenía la galaxia para no desaparecer. Hoy vamos a ver cómo los Jedi traicionaron sus propios principios y se convirtieron en el principal estorbo para que terminara la guerra. Y al final de este video vas a darte cuenta que su eliminación era necesaria para detener una amenaza mayor, algo que alguien vio venir y que jamás hubieran podido frenar. Yo soy Mike Rojas y empezamos, muñeco. Para entender el tamaño del desastre, primero hay que ver qué perdimos. Porque hay que ser justos, este grupo no siempre estuvo perdido. Si revisamos la historia de la Alta República unos 200 años atrás, en libros como Luz de los Jedi nos topamos con una organización que funcionaba muy distinto. Sí, la capital era importante, pero no se quedaban encerrados ahí. Operaban activamente en templos pequeños en mundos lejanos como Elfrona. Vivían ahí, hombro a hombro con la gente común. Su filosofía era proactiva, por la luz y la vida. Cuando pasaba algo malo, ellos llegaban a ayudar antes de que alguien los llamara. No esperaban permiso, su lealtad estaba con la vida, no con la política. Pero con el paso del tiempo, el sistema se fue desgastando hasta llegar a lo que vemos en las precuelas. La Orden terminó encerrándose en su burbuja en Coruscant, y quiero que entiendas por qué esto es clave, muñeco. Al atar su destino al del Senado, pasaron de ser independientes a funcionar prácticamente como agentes del gobierno. Y aquí los libros del canon son muy claros. En la novela Master and Apprentice hay un momento muy fuerte. Qui-Gon Jinn y Obi-Wan son enviados a una misión, pero no a salvar inocentes. Tienen que proteger a unos ejecutivos de la corporación Cerca, los cuales comerciaban con seres vivos, pero encontraban algunos vacíos legales para llamarlos trabajadores. Pero, ¿qué hicieron nuestros héroes? Tuvieron que quedar separados protegiendo a unos opresores porque la ley lo ordenaba. Imagínate la escena. Qui-Gon asqueado, viendo la injusticia, pero con las manos atadas porque servían al Senado, les gustara o no. Y esa impotencia se confirma en la serie Tales of the Jedi. Ahí vemos al Conde Dooku antes de caer al lado oscuro, dándose cuenta de que el sistema estaba roto. Lo mandan junto a Qui-Gon a un planeta en crisis, pero la prioridad no era el pueblo que sufría, sino rescatar al hijo del senador que los oprimía. La misión protegía los intereses del político corrupto, ignorando el dolor de la gente. Dooku lo vio claro ese día. Se habían convertido en los guardaespaldas de la élite. Si la ley apoyaba a un tirano, ellos tenían que defenderlo. Esa obediencia ciega al sistema fue lo que empezó a alejar a los Jedi de la galaxia. Y lo peor es que la burocracia no solo afectaba a terceros, sino a personas muy cercanas. Hablemos de la negligencia más dolorosa. No fueron los clones, fueron los olvidados. Hay un argumento que explica perfectamente por qué Anakin tenía razones para dudar del consejo. La situación en el borde exterior. Todos recordamos que en la amenaza fantasma, Qui-Gon dice que no puede liberar a nadie. Y es cierto, Tatooine no era parte de la República y los Jedi no tenían autoridad ahí. Pero aquí viene el dato incómodo. Pasaron 10 años desde el episodio 1 al episodio 3. Una década, muñeco. En ese tiempo la Orden tenía al elegido viviendo en su templo de oro. Tenían recursos, naves y contactos. Sin embargo, en todo este tiempo nadie miró atrás para ver qué pasó con la madre de su miembro más valioso. Shmi Skywalker se quedó ahí, a su suerte. Y aunque no fuera ilegal dejarla, fue una falla moral gigante. Para el consejo, el apego estaba prohibido, así que olvidar tu pasado era parte del entrenamiento. Esa frialdad fue el primer paso para perder a Anakin. Y ojo, porque cuando querían, sí podían actuar. La serie de Clone Wars nos muestra el arco de los Sigerianos. Ahí vemos que los Jedi sí armaron un operativo militar enorme contra los esclavistas. Vimos a Obi-Wan, Anakin y Rex irse a los golpes para liberar gente. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué ahí se actuaron con toda la fuerza? Porque se había capturado a gente de un mundo que pertenecía a la República. Y ahí está el detalle, si eres parte de la República, los Jedi te defienden, pero si no, estás por tu cuenta. Legalmente es correcto, pero moralmente se ve muy mal. Esa sensación de abandono fue la que usó Dooku para convencer a miles de sistemas de unirse a los separatistas. No tuvo que inventar nada, solo tuvo que señalar la realidad. La República y los Jedi solo se protegen a sí mismos. Pero si su imagen pública estaba dañada, las finanzas de la República eran un desastre total. En la temporada 6 de Clone Wars se nos revela una verdad muy incómoda. El gobierno estaba en bancarrota, dirigir una guerra galáctica sale carísimo. El Senado pedía préstamos enormes a los bancos intergalácticos con intereses impagables. Vemos que esto causaba crisis en los servicios básicos. El presupuesto se iba en fabricar naves y clones para una guerra que no tenía fin. Y esto es clave, un gobierno sin dinero es un gobierno débil. Si la economía colapsaba, la capacidad de defensa se venía abajo. La Orden 66 y el surgimiento del Imperio permitieron que el gobierno tomara el control de los bancos. ¿Fue una medida autoritaria? Sí, sin duda. Pero desde una perspectiva fría detuvo el caos financiero y juntó los recursos para evitar el colapso total del sistema. Y guarda este dato porque es vital. Un gobierno sin dinero no puede construir flotas. Y como vamos a ver más adelante, necesitábamos hasta la última nave disponible para lo que estaba acechando en las regiones desconocidas. Ahora bien, con la economía por los suelos, uno pensaría que la prioridad sería la paz, pero la guerra seguía. La historia nos da un golpe de realidad con el arco de héroes en ambos lados. Ahí descubrimos que había senadores del otro bando como Mina Monteri que querían la paz. De hecho, su parlamento llegó a votar a favor de abrir negociaciones. ¿Por qué falló? Claro, Palpatine saboteaba todo desde las sombras, pero el rol de los Jedi facilitaba ese sabotaje. Al aceptar el cargo de generales, los Jedi
Jedi perdieron su capacidad de ser neutrales. No puedes negociar paz cuando tus mismos líderes están al frente de la invasión. Para muchos en la galaxia esto ya no era política, era una cruzada, luz contra oscuridad. Y esa mentalidad impulsada por tener a los Jedi al mando hacía que el conflicto fuera eterno. La única forma de acabar rápido con la guerra era cambiar radicalmente el liderazgo militar. Pero a ver, espérame, vamos a detenernos un poco aquí para recapitular todo. Abandono de la frontera, quiebra financiera y un conflicto estancado. Básicamente el sistema ya no daba para más. Pero oye, muñeco, si te está gustando este contenido, te agradezco un montón que le des al botón de like y también, por supuesto, tu suscripción al canal. Créeme que esto me apoya un montón para que el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Pero espera, si todavía quieres apoyarme aún más, puedes presionar el botón de hypear. Esto lo encuentras deslizando a la izquierda de los comentarios y ahí vas a encontrar ese botón. Esto nos sirve para impulsar el contenido y que le llegue a muchas más personas. Lo puedes hacer hasta 3 veces. Te agradezco mucho, muñeco, y ahora sí, regresamos. Porque ahora vamos a ver cómo la desesperación los llevó a cruzar líneas morales muy oscuras. Y es que al verse atrapados en una guerra sin fin, el Consejo tomó decisiones desesperadas. Ya lo checamos en un video anterior, pero vale la pena recordarlo. La novela oficial Dark Disciple es la prueba de esto. El Consejo Jedi llega a la conclusión de que el Conde Dooku es demasiado peligroso y que la guerra no terminará mientras él siga vivo. Y su solución fue autorizar una operación para eliminarlo, y para lograrlo recurrieron a métodos extremos. Le ordenaron al maestro Quinlan Vos aliarse con Asajj Ventress, la cual usaba el lado oscuro, además de usar tácticas que normalmente estarían prohibidas. Esto nos muestra que al final la guerra había desgastado sus principios. Estaban dispuestos a usar las herramientas del enemigo para ganar. En ese punto, la línea entre guardianes de la paz y soldados dispuestos a todo se había borrado. Y desde el punto de vista militar, la situación era insostenible. En la novela Tarkin vemos la perspectiva de los oficiales de carrera. Para hombres como Wilf Tarkin, los Jedi eran incompetentes dirigiendo ejércitos. Los veían obtener rangos de general sin formación militar, guiándose por la fuerza en lugar de la estrategia, a veces costando vidas innecesarias. Para los militares, ellos eran un estorbo. La purga permitió lo que Tarkin y otros deseaban: la profesionalización de todas las fuerzas armadas. Poner a oficiales de carrera al mando sin supervisión mística hizo que la maquinaria de guerra fuera aún más eficiente. Y esto es crucial para lo que viene, porque esa eficiencia militar sería vital para el futuro de la galaxia. Y esto no lo digo yo, lo dice el estratega más brillante de la historia imperial. Él sabía que la magia Jedi no serviría de nada contra el enemigo real que en un momento vamos a ver. Sin embargo, la Orden sabía que estaba perdiendo terreno. Sabía que Palpatine acumulaba demasiado poder. Y aquí llegamos al punto de quiebre. En la novelización del episodio 3, el Consejo discute explícitamente la necesidad de remover al canciller, tomando así el control del Senado temporalmente para asegurar la transición. Ojo, su intención era salvar la República, no instaurar una dictadura permanente, pero legalmente planear quitar al líder electo y asumir el control militar es un golpe de estado. Desde la perspectiva de la ley, estaban cometiendo traición. Por eso cuando Windu dice: el Consejo Jedi tendría que tomar el Senado para garantizar una transición pacífica, está actuando por su cuenta, fuera del marco legal. Palpatine usó este hecho real para justificar la Orden 66 ante el Senado. No tuvo que inventar que lo atacaron, realmente lo hicieron. Fue la excusa legal perfecta para borrarlos del mapa. Pero ¿por qué la Orden 66 salvó a la galaxia a largo plazo? Aquí entra la visión del gran almirante Thrawn. En el canon actual, él se alía con el Imperio no porque ame la tiranía, sino por ser práctico. Él sabía que en las regiones desconocidas existía una amenaza enorme: los Grisks. Ellos son conquistadores que operan desde las sombras, esclavizando mentes y destruyendo sistemas. Thrawn analizó a la República y concluyó que con su burocracia lenta y los debates de los Jedi, sería presa fácil. Vio en el Imperio la herramienta necesaria: una fuerza militar unificada y centralizada. Desde su perspectiva, la galaxia necesitaba convertirse en un escudo armado para sobrevivir a lo que venía. La caída de los Jedi y el surgimiento de un gobierno militar permitieron crear esa fuerza. Básicamente se sacrificó la libertad a cambio de la seguridad y la supervivencia de la especie ante amenazas externas. Y el efecto inmediato fue el fin de la Guerra de los Clones. Con los líderes separatistas eliminados y los Jedi fuera de la ecuación, el conflicto terminó en horas. ¿Fue una paz impuesta a fuerza? Sí, pero detuvo el costo de una guerra civil que parecía no tener fin. La historia es compleja. Nos duele ver caer a nuestros héroes, pero si somos objetivos, la Orden Jedi había caído en una trampa de la que no podía salir. Se habían vuelto parte de un sistema que ya no funcionaba. Pero aquí queda la gran duda: ¿cómo es posible que no lo vieran venir? ¿Cómo cayeron sin darse cuenta? No fue casualidad. La historia oficial dice que fue una trampa sorpresa, pero la realidad puede ser mucho más oscura. Palpatine ni siquiera tuvo que cazarlos. Él solo esperó a que ellos cometieran un error muy específico, un movimiento en falso que les puso la soga al cuello sin que se dieran cuenta. Pero, ¿cuál fue ese error exactamente? Pues fíjate que en este video que aparece en este momento, damos respuesta a ello y cómo poco a poco ellos mismos provocaron la Orden 66. Créeme, este video está increíble. Nos vemos allá, muñeco.